Vamos a empezar con la siguiente charla, desarrollo de software seguro con Marta Arcones. En este caso, importante, no habrá tiempo de preguntas porque la charla ocupa casi los 35 minutos, pero las podéis poner por Discord donde se irán respondiendo, incluso luego a la salida pues habláis con ella. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues nada, empezamos. No sé si me oís bien. Hola. ¿Se ha apagado o...? Ah, vale. Es que antes oía como un eco. Hola, Marta. Bueno, pues gracias por venir a la charla, sobre todo con la contraprogramación tan buena que hay, y gracias a la PyCon por haber elegido mi charla. Me presento, me llamo Marta Arcones, trabajo en una empresa que os sonará si tenéis gato o perro a lo mejor, que es Zooplus. Hay aquí más gente de Zooplus. Mira ahí, haciendo la ola. Y bueno, pues trabajo de ingeniera DevOps, estoy ahora mismo de Tech Lead en un equipo y tal, y bueno, pues la verdad que me lo paso muy bien. Entonces, lo que os voy a contar en esta charla es de una certificación que hice este verano, no, el verano pasado, de la Linux Foundation, que me pareció muy interesante. Os voy a contar la parte pues, que creo que tiene más aplicación al día a día. Y bueno, estos materiales están abiertos en Internet. Creo que ha cambiado de nombre este tipo de certificación, pero es gratuito. Luego ya si te quieres certificar tienes que pagar, pero los materiales están abiertos, yo los he consultado para hacer la charla y es muy accesible. Entonces, primero vamos a hablar de los principios básicos de la seguridad. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando pensamos en la seguridad es pensar qué es la seguridad. Y la seguridad, yo creo que en tecnologías de la información, como en el campo que estamos nosotros, pues se puede dividir en tres grandes grupos. El primer grupo es la confidencialidad. Pues nuestros datos solo deben de poder ser leídos. Estaba mirando a ver si tenía los cordones desatados, a ver si me iba a pegar aquí un leñazo. Los datos que almacenan nuestros sistemas tienen que ser leídos solo por gente que tiene derecho a hacerlo. Si pensamos, por ejemplo, en datos personales, pues esto es súper importante. Y tenemos que hacernos también una pregunta, que es: ¿puede mi sistema funcionar sin tener esos datos? Porque si tu sistema puede funcionar sin tener esos datos, ¿para qué los vas a tener? Así no corres el riesgo de perderlos, que es cuando tienes un marrón bastante gordo. Segundo requisito de la seguridad, la integridad. Los usuarios y las usuarias solo deberían de poder hacer modificaciones en los datos en los que tienen potestad para hacer esas modificaciones. Y por supuesto modificaciones incluye inserciones, incluye borrados. Y el último requisito, que es un poco la madre del cordero aquí, sobre todo en sistemas que están disponibles por Internet, es la disponibilidad. Y la disponibilidad la definen, que a mí cuando vi la definición me resultó, dije, joder, es una definición como ambiciosa. Nuestro sistema debe de poder seguir funcionando ante un ataque. Entonces, la disponibilidad, cuando pensamos en sistemas, pues nunca es un absoluto. La disponibilidad normalmente se da con número de 9. Si tienes 5 9 de disponibilidad, es que tienes pues el 99,999 de disponibilidad. Y es que nunca es un absoluto porque, por ejemplo, si estás en un medio hostil como Internet, pues te pueden hacer pues, un ataque de denegación de servicio, de estos que ponen a una red de máquinas, a lo mejor cámaras, por ejemplo, que hackean y las ponen a hacerte peticiones a tu sitio web y eventualmente pueden tirar tu sitio web. ¿Y esto es grave? Pues bueno, en una tienda de comida para perros como la que trabajo yo, pues sí, es grave, perdemos dinero, pero tampoco se muere nadie. Pero hay sistemas que, como sabéis, pues son muy críticos para muchas cosas y pueden crear problemas gordos. Entonces, aunque la disponibilidad no sea un absoluto, tenemos que aspirar a lo máximo posible y podemos hacer varias cosas en nuestro software para que la disponibilidad sea mayor. Lo primero, podemos hacer que nuestro software pues, no sea saturable con peticiones simples. Podemos, por ejemplo, implementar un sistema de cuotas para ciertas peticiones que vienen del mismo sitio, que tienen la misma sesión, para que no nos saturen el sistema. Podemos usar un WAF, que se llama, que es un Web Application Firewall, para que si hay ciertas peticiones muy en masa en cierto lapso de tiempo, pues automáticamente se bloqueen esas IPs. ¿Qué más podemos hacer? Podemos utilizar recursos para escalar nuestro sistema si la carga sube, para que no se quede tupi pues, en momentos normales, como por ejemplo en los e-commerce, un Black Friday. No tiene por qué ser un ataque cuando hay un problema. Entonces podemos utilizar un grupo de autoescalado para que se provisionen nuevas máquinas automáticamente según hay más carga. ¿Y qué más podemos hacer? Pues podemos hacer
Pues los típicos backups, por ejemplo, las copias de respaldo. Y sobre todo, no es solo hacer backups, es también entrenarnos a recuperarnos usando los backups. Porque una cosa muy típica que he oído millones de veces es que cuando fueron a usar el backup, pues el backup no funcionaba, el backup no se estaba haciendo correctamente, entonces hay que hacer una cosa que se llama Disaster Recovery Plan, que son jornadas de simulacros en las que simulamos que se nos ha caído el sistema y que lo vamos a recuperar, ¿vale? Se me está quedando la boca seca, pero bueno, soy boca seca woman aquí. Estos 3 requisitos, bueno, los ponen así, esto lo pongo así porque es como una regla mnemotécnica de estas, los llaman la tríada CIA. A mí esto me recuerda a Embrujadas, que era una serie a la que estaba muy enganchada. Entonces, bueno, lo llaman la tríada CIA. Y bueno, hay algunos autores que unen a estos 3 requisitos, voy a beber, un requisito que me gusta a mí mucho, que es el no repudio, que esto lo llaman en inglés accountability. Entonces, el no repudio es poder probar, que nuestro sistema pueda probar que alguien hizo algo, incluso si ese alguien lo niega. El ejemplo más típico es un sistema operativo Linux. Si tú lo tienes logado como root todo el rato, pues ¿quién lo ha hecho? Pues lo ha hecho root. ¿Quién es root? No lo sabes. Pero sin embargo, si utilizas un sistema de usuarios y los usuarios tienen que hacer sudo para obtener ese privilegio, pues puedes trazarlo mejor, ¿vale? Entonces, el no repudio, pues evidentemente, esto es crucial para saber quién hizo algo y poder reaccionar, bloquear a alguien, etcétera. ¿Cómo se implementa la seguridad? Bueno, tenemos un poco qué es la seguridad por ahí y la vamos a implementar en tecnologías de la información, por supuesto, con 3 grandes grupos también. El primero, la identidad y la autorización y la autenticación. Bueno, os voy a decir después que no las confundáis como yo acabo de hacer ahora. Y la autenticación. La identidad es que los usuarios y las usuarias me digan quiénes son, que me muestren su identificación. Y la autenticación es que yo compruebo que esa identificación es correcta, no es fake. Entonces, mucha gente pregunta, y yo me preguntaba antes, vale, pero ¿y cómo lo hago? Pues es que hoy en día la identidad pues, se ha modelado con algo. Por ejemplo, con mi cuenta de correo electrónico he modelado la identidad. ¿Por qué? Porque con mi cuenta de correo electrónico la gente se autentica en mi página, yo compruebo que tienen esa cuenta de correo mandándoles un código, o por ejemplo con un smartphone, le mando un código y me aseguro de que ese smartphone pertenece a esa persona, que lo tiene en la mano en ese momento. Entonces, bueno, ese proceso lo tenemos que tener siempre en cuenta y hacerlo. Siguiente punto, la autorización. No las confundáis, son parecidas, pero autenticación y autorización, pero no las confundáis. La autorización es saber qué puede hacer mi usuaria en el sistema. Cuando hablo de usuarios y usuarias, estoy hablando de gente como nosotros, de otros sistemas que están hablando con mi sistema, otro software. Y estoy hablando, por ejemplo, si estoy programando un comedero automático para gatos, pues de un gato, ¿vale? O sea, pensamos en usuario como a lo bestia, ¿no? Bueno, pues la autorización, normalmente mi sistema tendrá una lista donde pone lo que puede hacer cada usuaria o lo que puede hacer cada rol, cada grupo de usuarios. Entonces, después de la autenticación, esto tiene que pasar siempre después, en otra fase, lo que tengo que hacer es consultar esa lista. Entonces, yo puedo tener a una usuaria identificada y autenticada y puedo no saber qué está autorizada a hacer, porque a lo mejor no tengo acceso a la base de datos donde está la lista de permisos, ¿vale? Entonces, son fases muy distintas. Y la tercera es la auditoría. Esto también pues, lo llaman el login, en las fuentes así en inglés lo llaman el login. La auditoría es crucial que loguemos, bueno, yo os diría que loguemos pues todo, ¿no? Y que por favor en información estructurada que podamos meter en un Elasticsearch, por ejemplo, y luego explotarla bien. Pero sobre todo tenemos que logar pues, los accesos, el login, el logout, la escalación de privilegios, todo eso hay que logarlo. Y esto es fundamental porque hay mogollón. Bueno, yo sigo a un tío que es como un pope de seguridad en Estados Unidos que se llama Jonathan Weissman, que dice que hay mogollón de veces que cuando encuentran un ataque, los atacantes estuvieron indetectados, metidos en el sistema, recopilando información durante un montón de tiempo. Entonces, para detectar esas cosas hay que logar adecuadamente. Y después, para recuperarnos de un ataque y hacer un post-mortem y ver qué ha pasado, por supuesto que también. Entonces, estas pues también tienen una regla mnemotécnica que es lo de las pilas alcalinas, autorización, autenticación y auditoría, ahí lo tenéis. Y nada, ahora vamos a hablar un poquito de los atacantes, que no de los hackers, porque según la Linux Foundation, que seguro que hay fuentes que ya dicen que es lo contrario, pero da igual, porque yo soy de Linux total, hacker es una persona que le gusta obtener un conocimiento profundo de un sistema o de una red informática. Entonces,
por esta regla de 3, no todos los atacantes son hackers y no todos los hackers son atacantes, ¿vale? Porque los atacantes pues puede ser una persona que coja, se vaya a la Darknet, compre una base de datos de usuarios y contraseñas y se dedique a hacer cosas malas a mano con esos datos, pero no tiene por qué tener un conocimiento profundo. Entonces, cuando ya tenemos en la cabeza lo que son los atacantes, tenemos que pensar qué recursos tienen. Y esto a mí me gusta mucho. Cuando pienso en esto, pienso en una cosa de los Simpson que dicen, están así todos y dice uno, ¡a lo de la pasta! Bueno, pues esto es lo mismo, a lo de la pasta. Porque no es lo mismo una persona como yo, que no es que lo haga, pero me puedo poner en mi casa a tocar las pelotillas a alguien, a intentar hackearle algo, modo atacante, o una organización de cibermafia, que las hay y que tú, si tienes pasta y eres un poco cabroncete, las puedes contratar para que hagan algo, no es lo mismo. Y lo segundo que me tengo que preguntar es la directividad. ¿Hacia dónde va ese ataque? No es lo mismo un ataque que vaya a todos los servidores Apache corriendo en Internet en cierta versión, que es un ataque muy amplio, que un ataque que vaya, por ejemplo, un spear phishing, que es como phishing, que sabéis lo que es te mandan un mail del banco y no son del banco, o novedad. Pero un spear phishing es pues, que te mandan un mail que parece tu madre que te está mandando un mail y te lo comes con patatas. Entonces, la dificultad de prevención de un ataque, pues evidentemente, como os habréis imaginado, cuantos más recursos tiene el atacante y más hacia ti es el ataque, pues peor. ¿Qué es lo bueno? Que normalmente estamos aquí, ¿vale? O sea, es lo bueno y lo malo si empezamos a subir y no tenemos unos conocimientos. Entonces, bueno, normalmente los sitios comerciales típicos son objeto de ataques así muy vastos, muy poco direccionados y con pocos recursos, en principio. Aunque bueno, todo el mundo está cambiando, ya sabemos a qué velocidad. Entonces, vamos a hablar ahora pues, de desarrollo de software. Cuando ya tenemos esto en cuenta, el desarrollo de software, ¿qué hacemos cada vez que desarrollamos software? Pues estamos diseñando la solución a un problema. Y hay soluciones que son mejores en términos de velocidad de ejecución, pues la peña que programa videojuegos, eso le interesa muchísimo porque tiene que ir fluida la cosa. Diseños que son mejores en términos de mantenibilidad, porque el código se entiende, se lee, que parece prosa. Pero nosotros nos vamos a centrar en esta charla en diseños que son mejores en seguridad. Esto es una guía, es decir, los principios de desarrollo de software seguro son una cosa que siempre tenemos que evaluar contrastándolo con nuestro contexto, entonces hay que pensar. Pero bueno, en general suelen ser bastante aplicables y bueno, suelen tener bastante buenos resultados. Lo primero que tenemos que pensar cuando empezamos a diseñar software, a diseñar, no a programar, es en quién puedo confiar y en quién no puedo confiar. Y es que normalmente, por ejemplo, si estamos programando una aplicación web, pues a lo mejor, digo yo, vamos, si no, apaga y vámonos, que podremos confiar en el servidor donde corre esa aplicación web, en el runtime de contenedores que tenemos, en el sistema operativo, podemos confiar en esa parte. Sin embargo, en el entorno del cliente, de este señor de aquí, que podría ser un atacante aunque no lleve sudadera con capucha, este señor de aquí, que está utilizando una máquina cliente, pues es el entorno inseguro, no tenemos control sobre ese entorno. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta dónde están esos dos sitios. Y la frontera, la línea esta verde que hay vertical aquí, es la superficie de ataque. Entonces, si estoy programando una aplicación móvil, ¿en quién puedo confiar? Pues en mi aplicación, a lo mejor en un servidor backend que esté sirviendo cosas para mi aplicación, que también es mío, pero no puedo confiar en el resto de aplicaciones del teléfono. Incluso tengo que ser un poco desconfiadilla también con las movidas que me provea el teléfono, que si la cámara, que si tal. Tengo que ser un poco desconfiada. ¿Por qué? Porque está fuera de mi entorno de confianza, está en un sistema sobre el que no tengo ningún control, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a los principios, os los voy a contar en 3 grandes grupos. Os van a sonar seguro, es que todo esto es como de sentido común, pero de vez en cuando, aunque sean cosas de sentido común, viene bien tener una listita. Entonces, primer grupo, gestión de privilegios. Esto os suena seguro, vamos a hablar un poquillo de ello. Segundo grupo, validación de entradas. Este ya es un poco más que ya la gente empieza a hablar de ello y tal, pero no es como lo de los privilegios, que llevamos hablando de privilegios un tiempo. Validación de entradas. Todo lo que me venga de fuera de mi entorno de confianza, pues lo tengo que validar. Y la última es la simplicidad. Esto, bueno, es súper simple, como os podéis imaginar, pero conviene tenerlo en cuenta. Gestión de privilegios. Pues bueno, seguro que habéis oído hablar del principio de mínimo privilegio, seguro. Mi usuaria tiene que operar el sistema con los mínimos privilegios posibles.
¿Qué son los mínimos privilegios posibles? Bueno, pues depende, porque tenemos que mantener un balance entre mínimos privilegios y usabilidad, o sea, y también mantenibilidad. No es lo mismo que una usuaria pueda escribir los días de luna llena en cierta tabla, en cierta columna de la base de datos en cierto tipo, que una usuaria pueda escribir en la base de datos, así a lo gordo, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar como un balance. Los de UI y UX, si se lo ponemos muy difícil a la usuaria y se siente frustrada, nos van a asesinar directamente. Entonces, tenemos que encontrar un balance. El mínimo privilegio, ¿por qué es? Pues porque en caso de un incidente, que no tiene por qué ser un ataque, puede ser que tu usuaria la haya cagado, ¿vale? En caso de un ataque se minimiza pues el daño, ¿no? Y esto me gusta mucho en inglés, que usan un término muy guay que es blast radius, porque mola un montón, blast radius, suena a Big Bang o algo así. El blast radius es más pequeño, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer expirar los privilegios pasado un tiempo. Esto es típico de los bancos, típico de plataformas de computación en la nube. Y bueno, esto es interesante porque si esas claves caen en manos malintencionadas, pues bueno, por lo menos van a expirar y tiene poquito tiempo para liártela. ¿Qué es también muy interesante? El diseño de sospecha mutua, que eso lo estáis implementando ya aunque no lo sepáis. Tiene este nombre tan guay y es, mi aplicación tiene que estar modularizada. Normalmente cuando tú ves un servicio en internet, una página web, normalmente son varios servicios trabajando en conjunto. Entonces, las aplicaciones que sean más críticas, como la que escribe en la base de datos, tienen que estar lo más aisladas posibles y no tienen que confiar así per se en el resto de módulos de la aplicación. Tienen que establecer unos protocolos de autenticación, de identificación y de autorización, ¿vale? Y todos los módulos se tienen que comunicar bajo esos protocolos. Después, separación de privilegio. Esto es el two-factor authentication de toda la vida. Voy a hacer que mis usuarias, para obtener ese privilegio, tengan que darme dos condiciones. Por ejemplo, dos sistemas autenticándose entre ellos. Puedo pedirle un token al sistema que está pidiendo el acceso y hacer que tenga que correr en ciertos rangos de IP determinados, ¿vale? Otra cosa que puedo hacer, una contraseña, algo que sé y algo que tengo, un móvil. Me pasas la contraseña y luego te pido un código que te va a salir en el móvil. Y lo último, por favor, hay que minimizar las cosas extra que hace nuestro programa, escribir en ficheros, operaciones privilegiadas del sistema operativo. Todo eso hay que minimizarlo lo máximo posible. ¿Por qué? Pues porque son sitios donde un atacante puede ir a ver si tiene suerte. Esto siempre es un balance. Un ejemplo es, por ejemplo, usar servicios en la nube. Normalmente, cuando tú usas un servicio en la nube pública, como Amazon Web Services, pues estás alquilando un entorno de ejecución y en esa misma máquina puede estar un atacante, es así. Lo que pasa es que Amazon Web Services pues, se presupone que tiene unos equipos muy potentes en aislamiento de entornos de ejecución, en seguridad, en monitorización, entonces dices, vale, pues me renta. ¿Qué pasa? Que a lo mejor eres un banco y no te renta. Entonces tienes que montarte tu nube privada con a lo mejor OpenStack en tus servidores. Bueno, pues como todo, es un trade-off, un balance que tenemos que hacer con nuestro contexto en mente. Entonces, una vez que ya tenemos los privilegios asignados, ¿qué tenemos que hacer? Ya la usuaria está autorizada para hacer algo, pues tenemos que validar las entradas. Todo lo que llegue tenemos que validarlo con la palabra rigurosamente, validarlo. O sea, tenemos que tocarlo como si fuese ahí biohazard, ¿vale? Hay que validarlo rigurosamente porque, como viene de fuera de nuestro entorno de confianza, pues puede ser malicioso. Si os acordáis, teníamos la superficie de ataque, por ejemplo, en un servicio web, la superficie de ataque que es, pues es el API y los puertos abiertos. Entonces, si esa operación del API no hace falta hacerla, intentemos convencer a nuestro stakeholder de que no hace falta exponer una operación de API más, porque es un punto más por el que pueden entrar. Si no hace falta hacerlo público, pues mantengámosla privada, ¿vale? Me he quedado en blanco, un segundo. Vale, eso es lo que quería deciros. Las operaciones de debug. Mucho cuidado con las operaciones de debug, porque son el típico sitio por donde tenemos problemas. Si dejamos las operaciones de debug en producción, hay mogollón de incidentes por ahí que están reportados por internet de gente que gracias a las operaciones de debug sacó las contraseñas y se coló, ¿vale? Las operaciones de debug, mucho cuidadito con ellas. Y después, intentamos hacer esas validaciones en sitios en los que
tengamos el control. Por ejemplo, esto ya, la verdad que en general la gente lo tiene bastante en cuenta. No hagamos las validaciones en el equipo del cliente, porque entonces una persona con unos conocimientos medios puede saltarse esas validaciones y hacernos un bypass de validaciones, que se llama, y colarse, porque estamos haciendo las validaciones en un sitio donde no teníamos que hacerlas. Vale que hagamos unos controlcillos ahí para darle un error rapidito al cliente si ha metido un campo mal, pero esas validaciones hay que complementarlas con validaciones en el servidor, siempre, porque si no, no tienes nada. Y después, una cosa que es un antipatrón es la seguridad por oscuridad, que es en plan, vale, voy a hacer estas validaciones en un sitio que puede controlar un atacante, pero las voy a ofuscar, las voy a cifrar y bueno, esto es totalmente, da una falsa sensación de seguridad grandísima porque tú haces una búsqueda en Google con un troncho así cifrado y hay páginas web que le metes el troncho, te lo intenta descifrar con 1000 tipos de algoritmos y tú vas mirando hasta que ves uno que sale algo coherente. Entonces no vale para nada. Y lo último, intentemos que los datos que nos llegan, esas entradas, lleguen por un canal de comunicaciones seguro, como SSH, como HTTPS, por ejemplo, ¿vale? Y ya lo último, vale, gracias. Lo último, la simplicidad. ¿Por qué tenemos que hacer nuestros sistemas simples para que sean más seguros? Lo primero, no tenemos que depender de la ignorancia de un atacante, porque sería también seguridad por oscuridad, para que nuestro sistema sea seguro, ¿vale? Sabemos que el open source, ¿por qué es más seguro? Porque hay una auditoría pública grandísima que hace que nuestro sistema, los usuarios se han convencido por sí mismos de que el sistema es seguro y además nos han ayudado a hacerlo más seguro, ¿vale? No tenemos que depender de esa ignorancia de los atacantes, porque nos pueden tocar las atacantes listas. Después, tenemos que hacer una cosa que se llama economía de mecanismo, que esto en vuestro próximo cómic quiero que lo pongáis. Economía de mecanismo. ¿Qué es la economía de mecanismo? La parte de nuestro sistema de la que depende la seguridad tiene que ser lo más pequeña posible. Esto suena un poco a utopía, pero hay que intentarlo, ¿vale? Best effort. ¿Por qué? Porque será más fácil no cagarla en esa parte, básicamente, y porque será más fácil de buguearla. Si tenemos ahí una parte con la seguridad muy tocha, pues va a ser más fácil que haya problemas con esa parte. Y después tenemos que intentar que nuestros sistemas sean fáciles de usar para la usuaria o el usuario. Si tenemos, imaginaos un coche que llegas, te sientas y se te pone el cinturón solo, y otro que llegas y tienes que abrir una caja, montar el cinturón y ponerlo. Pues seguramente que en el primer coche la gente se pondrá mucho más el cinturón que en el segundo. Entonces, tenemos que hacer que las usuarias puedan usar los mecanismos de protección de una manera fácil. Hay usuarias muy listas y la gente ya te encuentra backdoors. Como tú no le pongas las cosas fáciles y quiera conseguir algo con tu programa, yo lo de que el usuario es tonto, que siempre se ha dicho, no estoy nada de acuerdo, porque las usuarias cada vez son más listas. Encuentra una manera de hacerlo bypaseando las validaciones de seguridad y eso no nos interesa nada. Normalmente cuando un software es difícil de utilizar por temas de seguridad es porque la seguridad no se tuvo en cuenta en el primer momento. Y esto me recuerda a la batalla esta que hubo hace unos años de las webs responsive, ¿no? Que era un plan, tú te ponías a pensar, hostia, que tengo que hacer esta web responsive, era infumable, ¿no? ¿Por qué? Porque no se tuvo en cuenta en el primer momento que la gente la podía usar con móviles. Pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? Si es difícil de implementar y es la muerte, es porque no se tuvo en cuenta desde un primer momento. Y lo último, tengamos valores por defecto seguros para la usuaria, ¿vale? Me diréis, contraseñas por defecto. Bueno, si podemos evitarlas, las evitamos. Y si por lo que sea las tenemos que utilizar, pues bueno, forcemos a la usuaria a cambiarlo en un primer momento por una contraseña robusta, ¿vale? Y ya por último, que me quedan unos minutillos, unos consejitos para reutilizar software externo. Porque, ¿qué porcentaje de líneas de código, voy a beber agua, habéis, sí, os gusta esto, ya. Lo he modificado para hacerlo más castizo, ahí ponía Nebraska, pero bueno, da igual. ¿Qué porcentaje de líneas de código de las que ponéis en producción habéis escrito vosotros? Pues mira, si te pones a pensar en todas las librerías que utilizamos, en lo que hay debajo, el runtime de contenedores, el Kubernetes, el sistema operativo, es un porcentaje muy, muy pequeño. Pero la verdad es que el mundo tecnológico hoy en día no se concibe sin la cantidad de recursos que tenemos para reutilizar. Es imposible pensarlo. Entonces, tenemos que utilizar las cosas con un poquito de cabeza. Vale utilizarlo, pero vamos a pararnos a pensar 5 minutillos antes de utilizar esa librería de la pava esta de Cuenca, que es la leche. Vamos a pararnos a pensar, por ejemplo, preguntas que nos podemos hacer.
tiene buena documentación. Los ejemplos que hay en la documentación son fáciles de seguir. Los ejemplos que hay en la documentación utilizan el API de una manera segura. Utilizan un detector de vulnerabilidades, utilizan un detector de estos que, como Dependabot, que te dice si tienes las versiones desactualizadas. Y más importante, hacen caso a lo que les dice ese detector. Si vemos que hacen caso, que tal, y que la librería pues es popular, aunque usarla porque es popular no es lo mejor del mundo, pero si es popular y la usa mucha gente, probablemente más gente se haya preguntado si era segura o no. Entonces, tenemos que hacernos esa serie de preguntas antes de utilizarla. Y una vez que ya nos hemos decidido utilizarla, porque esas preguntas pues tienen respuestas que nos gustan, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues os voy a contar dos tipos de ataques que es que me parecen geniales de lo chorras que son. El primer ataque es el typo squatting, que es que es una chorrada, pero es que me encanta. O sea, tú te coges y estás ahí cagando fuego con un programa que no te funciona, tal, buscas el típico blog de Medium monísimo en el que te cuentan cómo resolverlo instalando esta maravillosa librería y arreglándolo. Y te ponen ahí un bloque de código con todos los colorines que ya, bueno, tú estás ya salivando y que, bueno, se copia casi solo. Lo copias, lo pegas y has instalado una librería que parecía que a lo mejor en PyPy era una librería con estrellas y tal, pero realmente no estás instalando esa porque te han cambiado un carácter, te han cambiado una O por un 0 y ese me diréis, ese yo lo noto. Pero es que hay otros caracteres, el mundo es muy, muy grande, es un mundo inmenso y hay lenguas que tienen un carácter que es igual que la I, pero no es la I, ¿vale? Es otro carácter, ¿vale? Entonces, te lo cambian y no te enteras. Y tú instalas una librería que es un fork de la librería original, entonces parece que hace lo que tiene que hacer, pero además de hacer lo que tiene que hacer, hace más cosas. Y ya os imagináis qué tipo de cosas, ¿vale? Vamos a poner verde a los de JavaScript, ya que estamos en la PyCon. Creo que en NPM hay un paquete que su nombre es, gracias, su nombre es un espacio y tiene como 80 millones de descargas o algo así. O sea, imaginaos, o un espacio, un guión bajo, una mierda de esas, ¿no? Entonces vamos a intentar que eso no pase en PyPy, ¿vale? Que seguro que habrá alguno, ¿vale? Y el segundo ataque que os quiero contar es uno que, bueno, hay un blog muy bueno de un investigador de ciberseguridad que te cuenta cómo lo hizo. Este tío le pagaban para intentar hackear a la peña y con esto hackeó a Apple, a PayPal y a unos cuantos más así top. ¿Y cómo era? Es que era una chorrada. Era, trabajo en la empresa X, esa en Apple, por ejemplo, y tenemos una librería que se llama Apple Commons o Apple Utils. O sea, sabéis que estos nombres son pues como... ¿quién no ha tenido un Utils, no? Bueno, pues ¿qué pasa? Que cojo y por lo que sea, porque me he enterado de que tienen ese Apple Utils o simplemente por probar, cojo y creo una librería que se llama Apple Utils. O sea, estamos hablando de una librería que sería interna de Apple, ¿vale? Que no está en PyPy, que está en los servidores internos de Apple. Pues cojo... la librería, le pongo, o sea, creo una librería que es maliciosa y que no tiene nada que ver con el Apple Utils original y lo publico, o PayPal Common, lo publico ahí en el PyPy y lo publico con una versión altita, en plan la 30, por ejemplo. Una versión que probablemente los de PayPal no tengan todavía, porque si tienen la 30, telita. Entonces, la publico con la versión 30. Entonces, ¿qué pasa? PayPal, ¿cómo lo tiene montado? PayPal, seguramente sus desarrolladores tendrán un registro de dependencias donde estén todas las librerías privadas y estén las públicas. Y cuando tú pides una librería, ese registro de dependencias, que son pues el PyPy interno, lo que hace es, mira en Internet a ver si hay una versión superior, porque tú, por supuesto, no la tienes pineada y tienes puesto latest ahí a lo loco, y mira en Internet a ver si tienes una versión superior y si la tiene, lo que hace es la coge de Internet, la cachea para que la gente ya tenga más rapidez a la hora de descargarla y te la pasa. Entonces tú tienes ahí tu PayPal Common sin versión. Y nada, haces ahí el pip install y dice Artifactory, por ejemplo, que es uno de estos registros, una marca de registro. Venga, pues Artifactory, ¿en qué versión la tengo? En versión 3. ¿Y qué versión hay en el PyPy? Versión 13. Pues nada, cojo, la cacheo y te la paso. Y estás instalando algo que no tiene nada que ver con lo que querías instalar. Esto, el investigador de ciberseguridad, además, claro, es que es una persona que trabaja en esto, no solo hizo eso, sino que además hizo que su librería
mediante una consulta inversa al DNS, le avisase de que le estaban usando, ¿no? Entonces, le llegaban logs de que te estaban usando en todo el sitio, en PayPal, en Apple, en no sé qué. Entonces, hay que intentar evitar esto. ¿Cómo? Pineando las versiones. Pineando las versiones. Además, si una librería externa usa versionado semántico, que es una manera muy simple de comunicar los cambios en una interfaz, pues mejor que mejor, ¿vale? Entonces tenemos que tener pineadas las versiones y las tenemos que tener actualizadas a la última versión, además de otra serie de medidas que podemos tomar a nivel de registro y tal, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado con ellas. Las dependencias al final son como hijas que tienes, ¿no? Entonces hay que cuidarlas, hay que darles mantenimiento, ¿vale? Hay analizadores que te dicen si las tienes desactualizadas y hay algunos incluso que te dicen si en la versión que tienes ha salido alguna vulnerabilidad pública. Si no ha salido vulnerabilidad, sabéis que no es porque no haya una vulnerabilidad, es porque a lo mejor no es pública, ¿vale? Entonces tenemos que darles cariño. Y nada, ya con esto acabo. Creo que además ha quedado tiempo para preguntas. 5 minutos para preguntas, genial. Y nada, pues muchas gracias por venir y espero que os haya servido. Me voy a atar los cordones porque me voy a matar. Hola, te quería preguntar si por la parte que creo que has hecho mención a ello, la parte de la gestión de identidades y accesos, ¿la tenéis implementada vosotros o usáis un software externo? No sé si te puedo contestar, la verdad. Por privacidad. No sé si te puedo contestar, pero yo creo, te puedo decir lo que pienso. Lo que pienso es que normalmente, si tu negocio es, por ejemplo, nuestro negocio es vender comida para perros, ¿no? A lo mejor no eres... ¿Esto se ha apagado o sigue encendido? Es que de repente dejo de oír sonido. Es por eso, vale. Si eres un vendedor de comida para perros, a lo mejor te interesa especializarte en cosas de tu negocio, no en gestión de identidades, ¿no? Porque hay empresas que se especializan, que su producto es gestión de identidades y lo hacen muy bien. Y con eso no te digo nada y te digo todo, ¿no? Entonces depende. Si yo montase una empresa hoy en día y fuese de cosas así, de temas de ciberseguridad, pues probablemente lo intentaría para intentar venderlo. Pero si no, no te interesa probablemente, porque es un tema crítico y difícil. ¿Más preguntas? ¿No? Pues nada, nos vamos a café todos. Hasta luego.